En esta ocasión, en TecMath, Hablaremos hablaremos sobre sobre cómo cómo resolver resolver un un triángulo, triángulo, un un triángulo triángulo rectángulo. rectángulo. ¿A qué ¿A se qué se refiere refiere con con resolver resolver un un triángulo triángulo rectángulo? rectángulo? Bueno, Bueno, de lo de que lo se que se trata, trata, si si recordamos recordamos que que es un es un triángulo triángulo rectángulo, rectángulo, sabemos sabemos que que obligadamente obligadamente tiene un tiene un ángulo ángulo recto. recto. Resolver Resolver un un triángulo triángulo rectángulo rectángulo se se refiere refiere a a encontrar la encontrar la medida medida de de sus sus tres tres lados lados y la y la medida medida de de sus sus tres tres ángulos. ángulos. A A eso es a eso es lo a que lo se que se refiere. refiere. Ahora, Ahora, observa observa bien bien este este triángulo triángulo que que tenemos tenemos aquí. aquí. Observa Observa que que un un cateto cateto que que ya ya hasta hasta a a este este punto punto ya debiste de debiste de haber haber analizado analizado los los lados de lados un de un triángulo triángulo rectángulo. rectángulo. Entonces Entonces ya ya sabes que sabes que este es este es otro otro cateto cateto y esta y es la esta es la hipotenusa. hipotenusa. Cuando a Cuando a un un cateto cateto se le se le asigna asigna la la literal literal B, B, el el ángulo ángulo opuesto, opuesto, este este ángulo de ángulo de aquí aquí será el será el ángulo ángulo B. B. ¿Observas? ¿Observas? El El ángulo ángulo B. B. Entonces, Entonces, si si este es este es el el lado lado A, A, acá acá tendremos tendremos el el ángulo ángulo A. A. Si Si este es este el es el lado lado A, A, op- op- opuesto a opuesto a él, él tendremos tendremos el el ángulo ángulo A. A. Los lados se expresan con letras minúsculas. Minúsculas, minúsculas. Y, y los ángulos con letras mayúsculas. ¿Ok? Como podrás darte cuenta aquí. Muy bien. Entonces, resolver un triángulo rectángulo se refiere a encontrar la medida de los tres lados ABC y la medida de los tres ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Muy bien. Vayamos al primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos un triángulo. Ay, disculpa aquí mi pulso. Tenemos un triángulo. Ahí está. Y aquí tenemos el ángulo recto. Siempre el ángulo recto será C. Eso es muy importante. Siempre será el ángulo C. Entonces, la hipotenusa siempre es el lado C minúscula. Es importante que pongas la tablita de resultados de ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y de lados, lado A, lado B y lado C. Ya sabes que el ángulo C vale 90 grados. ¿Ok? En este ejemplo, también te dan este ángulo de aquí, que vale 50 grados. Supongamos que es el ángulo A. Es el ángulo A. Entonces tú ya sabes que el ángulo A vale 50 grados. Después, en los lados te dan, eh, este ya sabemos que vale A y te dicen que este vale 29. Que por consecuente este es el ángulo B, por lo tanto este será el lado B. El lado B es igual a 29. ¿Ok? Entonces lo anotamos acá. El lado B vale 29. Y si te fijas, nos falta dos lados y un ángulo. Bien, lo primero que vamos a hacer, y es lo que te recomiendo, es encontrar el tercer ángulo. Tú sabes que si sumas los tres ángulos, ángulo A más ángulo B más ángulo C, te debe de dar 180. Por aquello de que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. Entonces, el ángulo A vale 50 grados, más el ángulo B no lo tenemos.
más el ángulo C, que ya sabes que mide 90 grados. Esto debe de dar 180. Entonces, si tú sumas 50 más 90, te va a dar 140. Entonces, el ángulo B más 140 es igual a 180. Por lo tanto, pasamos a este que está sumando restando, me queda que el ángulo B es igual a 180 menos 140. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 40 grados. ¿Ok? Ahí está, 40 grados. Entonces anotamos aquí ángulo B 40 grados. Ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Qué pasa con los lados? Bueno, para resolver los lados, lo que voy a hacer es utilizar las razones trigonométricas. Vamos a hacer un pequeño repaso de las razones. Las razones trigonométricas. Para este punto, yo ya he visto haber hecho muchos ejercicios de razones trigonométricas. Sin embargo, ahí va. Seno, para recordar, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, si nos enfocamos en el ángulo que nos dieron, que es este de aquí, el ángulo de 50, y un valor que sí conocemos que es este, el 29, ¿qué lado es? Es un cateto adyacente. ¿Ok? Entonces B es un cateto adyacente. ¿Y qué lado queremos sacar? Simplemente hay que decidir qué lado. Supongamos que querramos sacar el valor de A. Bueno, ¿A qué es? A es el otro cateto. Por consiguiente, como está opuesto al ángulo de 50 grados, entonces A es el cateto opuesto. A es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente? Perdón, cateto adyacente con cateto opuesto. Bueno, si nos enfocamos aquí, vemos que la razón trigonométrica que relaciona a esos dos es tangente. Por lo tanto, vamos a utilizar tangente. Tangente. ¿De qué ángulo? De este mismo ángulo de 50. Entonces, tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? A, que es el valor que desconocemos. Entonces vale A entre el cateto adyacente. Si nos vamos al cateto adyacente, vemos que vale 29. Entonces, entre 29. Y despejamos A. Sencillamente, este 29 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tengo 29 por tangente de 50 grados. 50 grados es igual al cateto A. Entonces, al realizar esta multiplicación, lo que yo obtengo es 34.56. Es igual al cateto A. Y aquí ya tengo este valor. ¿Ok? Nos regresamos a nuestra tabla de valores. Y aquí en el lado A, yo encontré el valor de 34.56. 34.56. Muy bien. Ahora tenemos que encontrar el lado C, que es la hipotenusa. Tienes dos opciones para sacar el lado C. Calcular la hipotenusa. Tienes dos opciones. El primero es volver a usar razones trigonométricas.
Y el segundo es utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo con teorema de Pitágoras, nomás para que varíes y tengas un panorama completo de cómo resolverlo. Con teorema de Pitágoras, tú sabes que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Por lo tanto, c cuadrada, que es lo que andamos buscando, es igual a A. ¿Cuánto vale A? Aquí está, 34.56. 34.56 elevado al cuadrado más B. ¿Cuánto vale B? Nos regresamos y sabemos que B vale 29. Por lo tanto, aquí será 29 al cuadrado. Si yo efectúo esto en la calculadora, me va a quedar que c cuadrada es igual a 2035.39. Y si hago la raíz de esto, de 2035.29, obtendré que la hipotenusa es igual a 45.115. Supongamos que te piden redondear a la décima. Entonces, la décima, sabemos que es este 1 que está aquí, por lo tanto, te quedaría, pues supongamos que tú en una calificación sacaras 1.1, te queda en 1, ¿verdad? Por lo tanto, C redondeado a la décima más cercana sería 45.1. Y aquí volvemos a nuestra tablita de valores y la C o el lado C vale 45.1. Cuando completes esta tabla de los 3 ángulos y de los 3 lados, hace sonreír a tu maestro.